Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Perfecto. Se ve bien la imagen, ¿verdad? Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de anatomía ósea de miembro inferior. El día de hoy, pues vamos a aprovechar que tenemos esta aplicación para poder ver la anatomía de otra manera, ¿verdad? Porque en un libro ver la anatomía en 2D, yo creo que nos hace jugar mucho con la imaginación. Y tal vez no todos tenemos esa habilidad, ¿verdad? Entonces, creo que es mejor verla de esta forma y de poder comprenderla mejor. Además, esto es más un repaso que una clase de anatomía como tal, porque es algo que ya vimos en anatomía de segundo año, ¿verdad? O no, la mayoría creo que más o menos en ese año es que recibimos anatomía. Así que vamos a empezar y al final vamos a dejar cualquier duda. Bueno. Entonces, para hablar de anatomía de miembro inferior, vamos a dividirla en sus cinco segmentos. El primer segmento sería la cintura pélvica, que es esta parte de acá que se ve resaltada. Además de la cintura pélvica, vamos a tener el muslo, la región del muslo. Posteriormente la rodilla, que sería la unión de estos dos huesos, fémur y tibia. Ya vamos a ver con detalle. Y por último, la pierna y el pie, ¿sí? Eso básicamente es la anatomía de miembro inferior. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la cintura pélvica. Esta cintura pélvica está constituida por dos huesos coxales. Como pueden ver ustedes acá, tenemos un hueso coxal derecho y uno izquierdo. Y cada hueso coxal tiene también divisiones que en el adulto, ya en nosotros realmente ya no está dividido como en los niños, ¿verdad? Pero aquí para fines de estudio vamos a utilizar los tres huesos del hueso coxal para verlos por separado. Entonces estos dos huesos coxales están unidos entre sí por la sínfisis del pubis anteriormente, como pueden ver acá, por la sínfisis del pubis, y que primitivamente este hueso coxal, vamos a esconder aquí el fémur para que puedan ver cómo es que se forma la unión de estos tres huesos, que los tres huesos serían el ilium, que es este hueso de aquí, el pubis anteriormente y posterior inferiormente estaría el isquium. Esto es bilateral y aquí es donde podemos empezar a estudiar cada hueso por separado, aunque sabemos que el hueso coxal está unido entre sí. Entonces el ilium vamos a revisarlo por separado. En el libro, si lo vemos de forma sola y en 2D, vamos a tener una imagen algo así, ¿verdad? Entonces realmente no se entiende qué está pasando con la imagen. Pero aquí ya vimos que el ilium pues tiene una cara medial y una cara lateral, como esta de acá. Tiene cuatro bordes. Los bordes son anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior, que es este de acá. Y como podemos ver, esta aplicación pues nos ayuda a ver cada parte de los huesos, en este caso del ilium, y lo que nos ayuda es a saber sobre todo sus inserciones ligamentarias o musculares. Por ejemplo, vemos que tenemos una fosa ilíaca interna o una fosa ilíaca externa, que es esta parte de aquí afuera. Está dividido por el borde superior, que se le llama cresta ilíaca. Eh, También tenemos una espina anterosuperior, una espina anteroinferior y el ilion también tiene un póstero superior y póstero inferior. Además de eso tenemos una superficie articular que aquí es donde van a llegar algunos ligamentos como el ligamento sacroiliaco posterior. También tenemos en el borde posterior eh, la,
la incisura isquiática mayor, y en esta parte de acá tenemos el borde acetabular. Entonces, si vemos por separado este hueso, nos va a ayudar a determinar algunas de las partes importantes, por lo menos en anatomía, en cirugía, lo que nos va a servir pues es a determinar dónde se insertan algunas de las estructuras. Regresando y yéndonos ahora, ya que vimos del hueso coxal, ya que vimos el ilion, vamos a ver ahora el pubis. El pubis pues también tiene ciertos segmentos especiales. En este caso podemos ver que tiene, como la mayoría de los huesos, tiene de los huesos que vamos a estar hablando, tiene un cuerpo. Además del cuerpo podemos encontrar la rama superior, y tenemos también en esta parte de aquí abajo, si se logra ver acá, en esta parte de acá, la rama inferior. Y en esta parte de aquí podemos ver la cresta púbica o tubérculo, que nos va a servir para bastante para ver dónde se inserta el ligamento inguinal. El ligamento inguinal se lo van a estar preguntando o viendo durante su rotación por cirugía. Pero es una referencia anatómica importante para muchas de las patologías que nosotros vemos, sobre todo en las hernias, ¿verdad? Entonces, para ver o hacer una idea más o menos del ligamento inguinal, es un ligamento que tiene esta dirección de la cresta anterosuperior del ilium hacia el tubérculo del pubis. Y por último, vamos a revisar el último hueso que nos queda por ver del hueso coxal, que sería el isquion, que es ese huesito que ahorita que todos están ahí sentados está sufriendo la mayor parte del peso, sobre todo en esta parte de acá, que es la tuberosidad isquial. Entonces, como vimos, la mayoría de los huesos tienen un cuerpo, van a tener una rama también, en este caso la rama del isquion tiene una incisura isquiática menor, y esta estructura de acá, que sería la espina isquiática. ¿Qué nos va a servir cada una de ellas? Pues como les mencionaba, la inserción de ligamentos, de músculos. Como ustedes van a recibir clases también de músculos, de vasos y arterias, pues me voy a limitar más que nada a la descripción ósea, y posteriormente le van a estar explicando dónde es que se insertan, pero por lo menos ustedes ya de forma general, ya vimos que en el hueso coxal son dos, izquierdo y derecho. En los adultos está fusionado, está formado por tres huesos principales, que es ilion, isquion y pubis. Cada uno de estos huesos tiene ciertas estructuras o partes especiales en donde se van a insertar ciertos ligamentos o músculos. Alrededor de los 14 o 16 años es que se fusionan estos huesos, así que la mayoría, bueno, todos aquí ya estamos con los huesos coxales formados. Em, Continuando entonces con respecto bueno, continuando un poquito con el hueso coxal, vamos a ver también cuatro ángulos en el hueso coxal. Vamos a ponerlos todos juntos para que lo puedan ver. Son cuatro ángulos: el ángulo anterosuperior, que lo vamos a obtener aquí en la espina ilíaca anterosuperior; el póstero superior, que es en la espina ilíaca posterior superior; un ángulo medial formado por la superficie de la sínfisis del pubis, que sería este ángulo de aquí; y un póstero inferior formado por la tuberosidad isquiática, que es el que les mencionaba, que sería este de acá. Entonces tenemos dos caras, una medial, una lateral, tenemos cuatro bordes: anterior, posterior, superior e inferior. Inferior, aquí. Eh, Eso es lo que nos interesa principalmente del hueso coxal. Bueno, ahora yendo con el fémur, vamos a hablar que es un hueso
Es un hueso largo, voluminoso, es resistente, como todos los huesos largos, pues presenta un cuerpo y dos cabezas. Las cabezas pues sería, digamos, la proximal y la distal. Esa es una forma de dividirlo, ¿verdad? Pero si hablamos de hueso, pues tenemos que hablar de diáfisis, que es el cuerpo, y la epífisis, que serían las cabezas que le estoy mencionando. El, el fémur se caracteriza por tener una cara anterior. Vamos a verlo específicamente acá. Tiene una cara anterior, tiene una cara medial, aquí, una lateral y tiene un borde posterior, que sería este de acá que se ve en verde. Ya vamos a ver qué estructura es esta. Entonces el fémur tiene varias partes, entre las importantes sería la cabeza del fémur que se va a articular con el acetábulo del hueso coxal como lateral. Tenemos un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo y tenemos dos trocánteres. Un trocánter mayor donde se va a articular el glúteo medio y un trocánter menor donde se va a llegar a insertar el psoas mayor. Si vamos un poquito más de cerca, vamos a ver la cresta intertrocantérica y por acá el tubérculo cuadrado donde se inserta el femoral cuadrado. Aquí tenemos la fosa trocantérica y ahí estaríamos, digamos, con la parte de la cabeza superior del fémur. Entonces, si vamos bajando, antes de llegar a la cabeza inferior, vamos a ver esta línea de acá, que es algo muy importante, llamada línea áspera, que va a servir de inserción para músculos, entre ellos el pectíneo, el glúteo mayor, el músculo ilíaco, aductor mayor, aductor corto, largo, vasto medial, vasto lateral y bíceps femoral. Por eso no les quería tal vez comentar qué es lo que se inserta en cada cosa, porque realmente ver, si yo se los menciono, solo son puros nombres, ¿verdad? Realmente la anatomía hay que estar viendo de dónde sale cada uno de los músculos. Así que lo importante saber es que en el borde posterior tenemos la línea áspera, ¿sí? En la cabeza inferior o la epífisis inferior vamos a ver que tenemos dos cóndilos, un cóndilo lateral, un cóndilo medial. En esta parte de aquí en medio tenemos la superficie patelar, que es donde se va a articular nuestra patela. Y en cada cóndilo hay una estructura arriba. Entonces, si es arriba de un cóndilo, se llama epicóndilo, ¿verdad? Entonces tenemos un cóndilo lateral con su respectivo epicóndilo lateral. Un cóndilo medial con su respectivo epicóndilo medial. Y en la parte de atrás, si vemos aquí continuación eh, de la línea áspera, podemos ver una línea supracondilia medial y una lateral. ¿No? La verdad es que a la anatomía hay algunas partes que son bastante lógicas y fáciles de entender. Y por otra está la superficie poplitea. También tenemos una fosa intercondilia y aquí podemos ver más o menos la estructura del fémur. Vamos a continuar entonces hablando sobre la rótula. La rótula, pues si bien es un hueso pequeño, muy importante, que se ejerce bastante tensión en su recorrido. Es un hueso corto, es aplastadito, ya lo vamos a ver recién singular. Em, está hacia atrás de forma triangular con una base superior. Entonces vamos a ver el hueso de esta manera para entenderlo un poquito más. Vemos que hacia abajo tenemos el ápex o el ápice, o sea, como que estuviera de cabeza, y la base está hacia arriba. En la parte de en medio, pues es el cuerpo, ¿verdad? Es otro hueso que también tiene cuerpo. Tenemos un borde lateral, un borde medial, la faceta medial articular y lateral articular. Y en medio, ahí vamos a tener la, la cresta vertical, que es donde se va a insertar en esa superficie que vimos anteriormente del fémur, en esa superficie patelar que les mencionaba.
Aquí pues como es socio lo que queremos ver, pero podemos observar que tenemos un ligamento patelar que va del vértice hacia una estructura en la tibia que se llama tuberosidad de la tibia, que ya la vamos a ver más adelante. Aprovechando pues que tenemos aquí también ciertos ligamentos, vamos a esconder el fémur. Bueno, antes de esconderlo, miremos cómo es que se insertan estos ligamentos colaterales. Tenemos el colateral lateral y colateral medial. Y de una vista superior, si escondemos el fémur, vamos a ver de esta parte de acá cómo tenemos dos meniscos. Un menisco lateral y un menisco medial. Y de lateral, pues podemos observar que es un poquito más cerrado, ¿verdad? Además de eso, tenemos los cruzados, que sería el cruzado anterior, y un ligamento cruzado posterior. La anatomía de la rodilla, pues aparentemente bastante sencilla, es muy compleja y muy importante. Bueno, siguiendo con la anatomía que nos interesa el día de hoy, vamos a ver el hueso de la tibia. Explorando la tibia, vamos a ver que es un hueso largo también, es un hueso voluminoso, sólido, situado en sentido medial al peroné, que es el hueso que está lateral, y el fémur se apoya sobre la tibia. O sea que este hueso sí es un hueso que nos va a dar soporte. Tenemos, es un hueso que lo podemos observar prismático, triangular, si lo pueden ver en su cara anterior. No es del todo recto, si pueden ver, va una línea acá y como que se va yendo más o menos hacia medial. Es un hueso que también va a tener cara medial, una cara lateral, una posterior y va a tener tres bordes. El borde anterior, medial y posterior. En cuanto al borde anterior, podemos ver que tiene el cuerpo, que es esta parte de acá que está pintada de color verde. Tiene una línea que es el borde anterior que les mencionaba. Y esta estructura aquí que se ve, esta porción de la tibia que se ve aquí adelante es la tuberosidad de la tibia que les estaba mencionando. Es donde va a llegar el ligamento patelar. También tiene dos cóndilos, que sería el cóndilo lateral y el medial, que se van a articular con sus respectivos cóndilos con el fémur. Y tiene estas pequeñas eminencias intercondilias o tubérculos que van a formar parte de la articulación de la rodilla. También tenemos en los cóndilos las facetas articulares. Esta faceta articular es la que se va a articular con el peroné. Y también está esta línea soleal, que es donde va a servir de inserción para el músculo popliteo, el sóleo, el flexor digital largo y el tibial posterior. En esta parte de acá tenemos el borde medial, ya vimos el borde anterior, y tenemos además el borde interóseo, que el borde interóseo, para saber por qué se llama así, vamos a ver la estructura en la siguiente imagen para ver por qué es que se llama borde interóseo. Pero básicamente es donde se inserta la membrana interósea. En la porción inferior vamos a tener un maleolo medial y la faceta articular eh, peroneal. La faceta articular, perdón, la faceta articular peroneal. Bueno, entonces siguiendo acá, podemos ver esta estructura que les mencionaba, que es la membrana interósea, que es una estructura fibrosa que va a estar ubicada entre la tibia y el peroné. Y si se da cuenta, tienen ciertos espacios aquí que va a servir del paso de vasos importantes de esta porción de la extremidad. Continuando entonces con el peroné, ya terminando con la parte de la pierna para no aburrirlos tanto, vamos a ver que el peroné es un hueso bastante delgado, es un hueso lateral de la pierna con funciones de estabilidad. Y algo importante de mencionar es que no es para soporte el hueso, sino que es para estabilidad. Entonces, cuando vean, por ejemplo, fracturas, cuando vengan politraumatismos y vamos a reclamar los rayos X, importante que cuando
reclamen los rayos X, no solo les tomen foto y las manden, sino que ustedes también empiecen a revisarlas, ¿verdad? Y cuando vean este huesito que tenga alguna lesión, además de avisarnos, hay que empezar a sospechar de que es un paciente que probablemente no va a necesitar más que inmovilización, porque estos huesos generalmente el tratamiento es puramente conservador. Eh, entonces en la parte de la cabeza del peroné vamos a tener el ápex, donde se van a insertar músculos como el bíceps femoral, de los más importantes, y tiene una faceta articular. Esta faceta articular se va a articular con la tibia. Tenemos entonces el cuerpo del peroné. Y en su porción inferior, el maleolo. Si es un hueso lateral, entonces el maleolo que nos va a dar es el maleolo lateral. ¿Sí? También tenemos una pequeña zona aquí que es la fosa maleolar, que va a servir para la unión del ligamento talofibular posterior. Bueno, continuando entonces con la última parte que nos queda para revisar la anatomía ósea del miembro inferior, es el pie. Entonces, para el pie vamos a utilizar esta imagen de acá y vamos a irnos de superior a inferior y distal. Entonces vamos a dividir el pie según como lo describe la anatomía de la Terjet, que es con lo que yo me estoy guiando. Si bien este libro, pues no estaba, esta aplicación no está basada en ese libro, pues la anatomía ósea realmente no varía tanto y sus inserciones y sus partes de cada hueso no varía tanto en cuanto a la literatura que hay. Entonces tenemos algo que se llama retropié, tenemos el antepié, el medio pie, perdón, está el retropié, el medio pie y el antepié. Y así es como vamos a dividir el pie como tal. El, los huesos del pie pues son 26 huesos, están repartidos en esos tres grupos que les acabo de mencionar. Y de atrás hacia adelante tenemos los huesos del retropié, que serían huesos del tarso. El medio pie son huesos del metatarso, que es esta parte de aquí. Y tenemos los huesos de los dedos, de los falanges, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, que es el antebrazo. Bueno, nos vamos entonces con este huesito de acá, que es el talus. Este hueso es el que va a recibir peso, además del calcáneo, pero vámonos por partes con el calcáneo. Es un hueso voluminoso, es un hueso articulado superiormente con el astrágalo y anteriormente con el cuboides que vamos a ver adelante. Es un hueso alargado que tiene una cara superior, esta de acá, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una anterior y una posterior. El hueso, si ustedes lo ven en un libro de anatomía, el astrágalo talus realmente es un hueso que no se le ve mucha forma, que digamos, ¿verdad? A mí lo que me gustaba hacer era como imaginármelo como una tortuguita. Entonces yo le dibujaba unos ojitos y así no se me olvidaba que era el talus o la forma del talus y sus diferentes partes. Entre ellos, nuevamente podemos ver que tiene un cuerpo. Vamos a ver que también tiene un cuello y tiene una cabeza. Entre la, perdón, entre las siguientes partes del astrágalo, tenemos en la parte posterior un tubérculo lateral, uno medial. Estos sirven para inserción ósea, perdón, para inserción ligamentaria. Y tenemos en la parte de abajo un surco que va a separar principalmente superficies entre el calcáneo y el astral. Y la cabeza que ya les había mencionado como de tortuguita. Bueno, continuando entonces con eh,
el hueso, el calcáneo, tenemos que es un hueso voluminoso. eh, Tenemos una parte posterior, que es el tubérculo del calcáneo, un proceso medial y este proceso lateral. Como les mencionaba, cada uno de estos procesos o partes óseas nos va a servir para inserción de ligamentos o musculares. Tenemos el sustentáculo tali, que es otra parte importante del calcáneo, y este es un hueso que va a recibir bastante peso, ¿verdad? Es aquí donde se distribuye el peso que va desde los huesos coxales hasta el pie. Para continuar con el resto de huesos, la verdad es que la mejor forma de poder entenderlos es, o por lo menos en la forma que a mí se me hace un poco más fácil, es esta imagen de acá. Que aquí tenemos el astrágalo, calcáneo, y vemos cuáles son sus articulaciones respectivas anterior y lateralmente, ¿verdad? O medialmente. Entonces vemos que el calcáneo va a tener articulación no solo con el talus arriba, sino que superiormente, sino que también va a tener articulación anteriormente con el hueso cuboides. El hueso cuboides eh, es un hueso también muy importante que lo tenemos en la parte lateral del pie. Y por otro lado tenemos el hueso navicular que se va a articular en esta parte de acá con el talus o astrágalo y con los tres huesos cuneiformes, ¿verdad? Tenemos un hueso cuneiforme medial, intermedio o medio y el lateral. Y a su vez el lateral se articula con el cuboides y el navicular lateralmente. Entonces, en esta parte de acá, con este hueso, estos huesos cuneiformes, cuboides y navicular, terminamos la parte del retropié. ¿Sí? No son tantos huesos en el retropié, pero son los más grandes, son los más voluminosos, son los que tienen diferentes formas, porque ya en el medio pie, en el metatarso, nos encontramos con los 5 metatarsianos. Es importante que cuando hablemos de metatarsianos no nos confundamos con los metacarpianos, que son los que están en la mano, ¿verdad? Entonces, cuando nos toque escribir lesiones o en algún otro caso, es importante decir metatarsiano. En el metatarso, pues se constituye el esqueleto del antepié, son huesos largos con diáfisis también, como mencionaba, diáfisis es el cuerpo, es una diáfisis triangular, dos epífisis que sería las cabezas, en este caso pues sería la base, la cabeza, base y cabeza. El primer metatarsiano es el más corto, es más voluminoso que los demás, como pueden ver, mientras que el segundo tiene una extremidad eh, articulada con el resto de los cuneiformes. Este solo se articula con el cuneiforme medial y el segundo sí tiene una articulación con el resto de los huesos cuneiformes. El quinto, bueno, el tercero y el cuarto, pues presentan articulaciones posteriores. Y el quinto metatarsiano tiene una estructura más delgada que el resto, tiene dos carillas articulares, una posterior para el hueso cuboides y otra medial que se articula con el cuarto metatarsiano, que es esta articulación que se ve acá. Y finalmente hablamos de los falanges. En los falanges tenemos los dedos del pie. Eh, en los falanges, en el primer dedo vamos a tener dos y el resto de los dedos van a ser tres falanges. Esa es una característica importante y fácil de aprender. Tenemos falange proximal, medio y distal en los cuatro dedos y en el primer solamente el distal y el proximal. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta este punto que podamos resolver, incluso aprovechando que tenemos esta forma de aprenderlo así con 3D, digamos. ¿Alguien? ¿Aló?
¿Están por ahí? No hay un hueso principal del retropié, pero es importante recordar cuáles son, ¿verdad? Parecieran muchos o parecieran difíciles de entender porque son formas bastante diferentes, por ejemplo, a la pierna o al muslo, que son huesos largos, pero solo recordar que está el astrágalo, calcáneo, cuboides, navicular y los tres coniformes. Pero no hay uno principal. Ahora, ¿quién recibe más peso? Sería el calcáneo. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Ujú. Exactamente. Entonces el espolón calcáneo es como una estructura que se va a salir en esta parte de acá. Y eso, como recordemos, como hay piel aquí alrededor circundante, ese espolón va a producir, por decir así, cierta punción constante, traumática, cuando el paciente camina. Generalmente son pacientes que se quejan durante el día del dolor y cuando reposan, pues alivia un poquito, ¿verdad? Pero sí, justamente el espolón calcáneo, pues es en esta parte de acá. Nada, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más con alguna duda? Hay un dato interesante en anatomía de Moore que mencionaba que este ligamento que ven acá, el iliofemoral, se me había olvidado decirles, es el ligamento más fuerte de todo el cuerpo. Eso lo mencionaba Moore, no la Target, que es la anatomía con la que nosotros nos basamos en el posgrado, pero creo que es un dato interesante e importante mencionar, sobre todo considerando que, bueno, durante su rotación van a ver que hay pacientes que vienen acá con fracturas de fémur o luxaciones de fémur. Y a pesar de que esto es un ligamento muy fuerte, el mecanismo de trauma tiene que ser muy fuerte, un alto impacto, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, entonces damos por terminada la clase de anatomía ósea de miembro inferior. Gracias por haberse conectado y nos vemos mañana. Mañana les toca otra clase. Bueno, que tengan buena tarde, descansen.